Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento, hermanos. Iniciamos el tiempo de la Cuaresma. Este es el primer domingo de preparación de este tiempo para llegar a la Pascua. La Cuaresma nace precisamente como una preparación para quienes se bautizaban. Recordemos que en los primeros siglos de la Iglesia, las primeras comunidades, el bautismo, que se administraba solamente a los adultos, se realizaba el día de la Pascua. Y entonces había una preparación catequética y una preparación espiritual de estas personas llamados catecúmenos, que eran los que se iban a bautizar el día de la Pascua. Así nace la Cuaresma. Con esta, al principio se ayunaba solamente el Viernes Santo, se mantenía el ayuno todo el sábado y el día domingo se venía y se celebraba el bautismo, ¿no? Entonces, los días previos eran estos días de preparación para recibir la vida nueva. Atención con esto. Había que el bautismo representaba el ingreso a la iglesia. Oficialmente entrabas a formar parte de la iglesia de los cristianos, pero también significaba una vida completamente distinta. El que quería bautizarse, el que quería entrar a ser parte de los cristianos, tenía que aprender a ser cristiano, y esto no era fácil. Los cristianos se caracterizaban por vivir de una manera compartiendo sus bienes, orando, donde todos eran igual, donde, en fin, todas estas características de las primeras comunidades cristianas. Y cuando alguien decía yo quiero ser cristiano, tenía que prepararse por lo menos 3 años para poder entrar a formar parte de nuestra iglesia. Ahora ya nos quejamos porque la catequesis del bautizo dura 2 días, ¿verdad? Ahí estamos quejándonos, ¿por qué? Si es mucho tiempo, yo tengo que trabajar. Imagínense, los primeros cristianos, 3 años para poder ser aceptados al bautismo, ¿no? Con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, estamos hablando ya del siglo IV más o menos, se estableció que esta preparación debía durar 40 días, la llamada cuadragésima. Entonces se extiende el tiempo de preparación a 6 semanas. Y durante estas 6 semanas se vivía en penitencia y en ayuno, porque era la preparación para el bautismo. Entonces, de ahí viene que durante este tiempo se promuevan estas prácticas de penitencia, de ayuno, de mortificación, de vivir, a final de cuentas, en el desierto, como lo acabamos de escuchar en el texto del Evangelio del día de hoy. 40 días para prepararnos a vivir la Pascua. De tal manera, hermanos, que esta catequesis que
recibían los catecúmenos para el bautismo, nos la vienen heredando también a nosotros. Y durante este ciclo A, estamos en el ciclo A, vamos a tener durante los domingos la misma catequesis que tenían en aquel tiempo los cristianos, los catecúmenos que querían bautizarse. El día de hoy iniciamos con la primera catequesis, que tiene que ver con el desierto. El siguiente domingo hablaremos de la transfiguración, las vestiduras blancas. El siguiente domingo hablaremos de la samaritana, el agua, el pozo, el agua viva. En el bautismo también hay un rito de inmersión en el agua. El siguiente domingo estaremos hablando del ciego de nacimiento, es decir, la luz, la capacidad de ver, ¿no? En el rito del bautismo también encendemos un cirio, ¿recuerdan? Y por último estaremos meditando y reflexionando el texto de la resurrección de Lázaro, es decir, la vida nueva que Cristo nos ofrece. Fíjense, este itinerario catequético del bautismo es lo que se nos ofrece en la Cuaresma, pero tiene un objetivo concreto: aprender a vivir de una manera distinta. La Cuaresma tiene ese objetivo, y el día de hoy nos ofrece como primera indicación el ambiente en el que debemos vivir, que es este del desierto, para encontrarnos con nuestras propias tentaciones, para darnos cuenta qué es lo que tengo que cambiar y qué es lo que tengo que modificar en mi vida. Necesito encontrarme conmigo mismo, y para eso necesito un ambiente propicio para hacerlo. Y el desierto, con las características propias de este lugar, es precisamente el lugar adecuado para vivirlo. En el desierto yo vivo la soledad, en el desierto vivo el silencio, en el desierto vivo la austeridad, la precariedad. Este ambiente desértico es el que me va a ayudar a mí a entrar en mí mismo para poder enfrentarme con mis grandes tentaciones, y a partir de ellas, superadas, poder iniciar mi camino de transformación, de conversión. Por eso hoy inauguramos este tiempo cuaresmal poniendo énfasis en el ambiente del desierto. Ojalá que esta Cuaresma aprendamos a vivir con nosotros mismos, aprendamos a hacer silencio, no solamente exterior, no solamente de los ruidos de allá afuera, sino en el silencio interior, en el silencio meditativo, en el silencio en el que soy capaz de reconocer que tengo cosas que cambiar. Si yo no comienzo la Cuaresma meditando qué cosas tengo que cambiar, mi Pascua va a seguir siendo la misma. No va a haber ninguna diferencia entre el sábado santo o el viernes santo y el sábado de gloria. Y la iglesia es tan pedagógica que nos ayuda a entender que este tiempo hay que vivirlo con un espíritu de penitencia, de tristeza, de reconocimiento que no obstante Dios me ha dado una vida maravillosa y la capacidad de decidir, como lo escuchamos en la primera lectura con Adán y Eva. Hay cosas en las que he decidido mal, hay cosas en mi vida en las que no he actuado conforme a mis propias decisiones libremente como hijo de Dios, sino que he optado más bien por el pecado, por el tentador, haciéndole caso al tentador. Y entonces necesito cambiar estas cosas. El reconocimiento humilde de que no soy perfecto y no me puedo salvar a mí mismo es lo que puede inaugurar esta Cuaresma de manera adecuada. De modo que el día de la Pascua efectivamente puedas vivir el gozo de saber que Dios te ha salvado, que Dios con su resurrección te ha dado su espíritu para que todas esas dinámicas las puedas cambiar y puedas vivir de manera distinta. El texto de la primera lectura nos pone precisamente con los pies en la tierra. La dinámica que se gesta de Adán y de Eva con la serpiente es precisamente la dinámica de pecado que vivimos cada uno de nosotros. De ahí que el texto se llama, lo conocemos como el texto del pecado original, porque la dinámica del tentador con Eva, este diálogo que tiene la serpiente con Eva, nos refleja cómo actúa el pecado en nuestra propia vida. El pecado se acerca siempre poniendo en discusión la bondad de Dios.
El pecado se acerca a nosotros y nos presenta aquello que Dios ha dicho, de esto no puedes comer, como la única cosa que no podía comer Adán y Eva, pero el tentador lo hace ver más atractivo a los ojos de Eva y la confunde. Tanto es que ni siquiera Eva sabe de lo que está hablando y cae en el pecado, cae en la tentación. Esta dinámica muestra nuestra propia dinámica de pecado, de ahí que se llame el original, porque es como si todos los demás pecados fueran una fotocopia, ¿no?, de este pecado original. Y de ahí que nosotros debemos estar atentos a la tentación para poder vencerla. ¿Y la tentación cómo se vence? Jesús nos lo demuestra en el texto del Evangelio del día de hoy. Si se dieron cuenta, todas las respuestas de Jesús son respuestas tomadas de la palabra de Dios. Jesús responde a las tentaciones con la palabra, con la oración. No por nada la iglesia nos invita a que este tiempo tengamos bien presente la oración como un instrumento para vivir nuestra vida. A través de la palabra, a través de la oración, podremos vencer nuestras tentaciones. La tentación más grande, las tentaciones comienzan siempre por una necesidad humana. ¿Pusieron atención? La primera tentación con la que el diablo viene con Jesús es cuando Jesús tiene hambre. Y entonces Jesús responde, no solo de pan vive el hombre, ¿no? La segunda tentación atenta contra la identidad. Si de verdad eres hijo de Dios, entonces aviéntate, ¿no? Y Jesús responde, no tentarás al Señor tu Dios. La identidad, una necesidad como el hambre, una necesidad completamente humana. Atención, porque por ahí se cuela el tentador. A veces tenemos una gran necesidad, hermanos, que yo diría es una de las principales por las que caemos en pecado. Es la necesidad afectiva. No sabemos amar, no sabemos dejarnos amar, y el tentador utiliza eso para hacernos caer. Y ahí estamos, mendigando amor, pidiendo amor por todos lados. Y eso nos lleva a ser exageradamente soberbios, nos lleva a ser egoístas, nos lleva a querer siempre aparecer y siempre brillar. ¿Para qué? Para el reconocimiento de los demás, para obtener el reconocimiento de los otros, para que mi mamá me quiera, para que mi papá me quiera, ¿no? Aguas, porque el afecto es una gran necesidad del ser humano, y si no lo atendemos, por ahí entra el pecado. Segunda, la identidad. Cuando no tenemos nuestra autoestima sana, nuestro autoconcepto bien establecido, por ahí se mete el tentador. Y la vanidad, la soberbia, el querer poder, el querer aplastar a los demás para sobresalir nosotros, ahí atenta contra nuestra identidad. Y la última, ¿qué decir? El poder, el tener, el acaparar, el pasar por encima de lo que sea con tal de nosotros brillar. Y por ahí se mete nuevamente la tentación. Estas cosas se combaten únicamente a través de la palabra. Y cuando digo la palabra, no me refiero nomás a leer la Biblia, me refiero a escuchar atentamente lo que Dios nos va diciendo cada día en nuestra vida. Esa es la palabra que hay que escuchar, seguir su voluntad. ¿Cómo se combaten las tentaciones? Escuchando la voluntad de Dios. Si nos mantenemos firmes, entonces dice el texto, y el diablo se retiró. Así de simple. Una vez que vio que no podía con Jesús, que no podía con las tentaciones tentar al Señor, entonces se retira. Así pasa en la vida espiritual. Si nos mantenemos firmes, el tentador se va. Luego regresará seguramente buscando tentaciones mucho más grandes y mucho más fuertes. Pero entonces ahí es donde nosotros debemos demostrar nuestra fidelidad a Dios y a su palabra. Vamos a pedirle al Señor entonces que esta cuaresma la iniciemos de esta manera, sabiendo que estamos en el desierto. Trata de entrar en ti mismo y de reconocer tus propias dinámicas, y desde ahí comenzar a cambiar para celebrar la Pascua de manera distinta. Vamos a continuar nuestra Eucaristía, nos ponemos de pie. Vamos a